Ya, bueno chicos, vamos a continuar con la materia de biología. Un ratito, algo que me está molestando aquí. A ver, déjenme agregar un compañero, un momentito. Ya, a ver chicos, entonces bien, si ustedes se acuerdan, la clase anterior estuvimos ingresando en el tema de la biodiversidad. Ya habíamos hablado qué significaba la biodiversidad. Bio significa vida, diversidad, ya saben, diversidad. Entonces, básicamente nosotros podemos decir que es la diversidad que se presenta en la vida. Bien, vimos acerca de la importancia de esta biodiversidad, la importancia social, y ahora nos toca ver acerca de la importancia económica, porque todo esto, cada acción siempre va a estar, va a repercutir, en este caso, dentro de la biodiversidad y puede repercutir de manera social, económica, ambiental. Lo que nos compete el día de hoy es, en este caso, la importancia económica. A ver, que tiene que ser un compañero. No me deja aceptar. Un momento. Un momentito. Ya, disculpen chicos. Entonces, como le decía, dentro de la importancia económica, tenemos que en el campo de la economía, frente a un ámbito ambiental, depende directa o indirectamente de lo que es la biodiversidad. Según el Millennium Ecosystem Assessment, la biodiversidad es la base de todos los servicios ecosistémicos que apoyan y resguardan, en este caso, la economía como tal. Se han realizado innumerables estudios, tanto por medio de investigaciones, acerca de cómo la productividad primaria va de la mano con la biodiversidad y cómo el buen uso de los recursos nos brindan un mejor disfrute de los recursos naturales, que genera la reducción de riesgos ecológicos y mejora la salud y la capacidad de resistencia frente a cambios abruptos de lo que se da en el ambiente como tal. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que según cómo se vayan ordenando o cómo se vayan configurando, entonces el uso de los recursos naturales va a tener mucha importancia, porque ustedes saben que en la actualidad nosotros nos manejamos básicamente con estos recursos, es lo que proporcionan ciertos estándares, en este caso, en la vida. Tenemos muchos recursos naturales, como es el petróleo, el agua, ¿verdad? Tenemos también a las frutas, vegetales, todo, perdón, frutas y vegetales, perdón, a la tierra, al suelo. Todos estos son los recursos que si nosotros los sabemos organizar, si nosotros les sabemos dar un mantenimiento apropiado, nos van a durar más y por ende vamos a tener un mejor desempeño de carácter económico. Un ratito, chicos. Ya. Entonces, teniendo esto a nuestro favor, si lo aplicamos, económicamente sería mucho mejor. Obviamente hablando netamente de lo económico.
Porque si bien es cierto, muchas veces dentro de diferentes países, bueno, alrededor del mundo, hay prácticas de explotación que van a generar una gran cantidad de dinero, pero siempre hay que tomar en cuenta lo que yo vengo y les repito siempre. El único planeta que nosotros tenemos para vivir es este. Si nosotros no lo cuidamos, si no le damos la importancia necesaria, va a llegar un punto en el cual ya no tengamos una casa, ¿no? El planeta es nuestra casa, una casa en la cual habitar. Ya no tenemos la tecnología suficiente como para viajar a otros planetas y colonizarlos, ¿verdad? Pero bien, siempre hay que tratar de cuidar todos los recursos naturales. En la actualidad se desperdicia de manera incontrolable, que si bien es cierto, hay medidas que regulan un poco estas, estas malas prácticas no son suficientes porque por lo general es más lo que se gasta que lo que se conserva. Aproximadamente por el 2019-2020 se decía que en 6 meses nosotros ya nos habíamos acabado todos los recursos que se renuevan año con año. O sea que nosotros para poder existir con normalidad deberíamos tener prácticamente una tierra y media para que todos estos recursos nos sirvan. Y recuerden que nosotros llevamos poco tiempo siendo industrializados. Quizás más adelante se van a hacer uso de más recursos y esto va a afectar mucho más. En lo económico es lo principal que va a repercutir, porque si bien es cierto, si nosotros gastamos grandes cantidades de todos estos recursos naturales, va a llegar un tiempo en el que van a dejar de existir. Y al dejar de existir, ya lo económico ya no va a generar más. O como es el caso del petróleo. El petróleo es, si bien es un recurso renovable a escala planetaria, no es un recurso renovable a escala humana, que al día, al año, se extrae miles de millones de toneladas de litros, megalitros de petróleo, pero al año solo se genera una gota de manera natural. Entonces va a llegar a un punto en que el petróleo se va a acabar y ya no va a ser un negocio rentable para las empresas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la actualidad, para solventar este problema, se están cambiando los automóviles de gasolina por los famosos coches eléctricos o los autos eléctricos, que estos van a utilizar, en este caso, la energía eléctrica y no van a depender de lo que es el petróleo como tal. Y yo considero que ese no va a ser el futuro como tal, sino que yo considero que un futuro como tal debería ser la utilización de autos movidos e impulsados por la energía solar. El sol es una fuerte energía inagotable que nosotros tenemos. Bueno, en algún momento se va a llegar a agotar, obviamente, pero ya eso es a escala universal, ya eso nosotros probablemente ya nuestra raza ni exista cuando el sol comience a apagarse. Entonces, como les digo, de momento, la mejor forma para cuidar a nuestro planeta es haciendo uso de la energía eólica, la energía solar, perdón, la energía solar, la energía eólica, todas estas energías naturales que nosotros tenemos, dejando de lado la energía eléctrica por combustible, eso que de cierto modo afecta a nuestro planeta como tal. Cada uno de estos recursos se van a ir agotando, así como lo que es la minería, los recursos, los materiales, todos los metales preciosos no son para siempre dentro de un yacimiento. Va a llegar un punto en el que se van a terminar. Y hay minas incluso que ya han cerrado. Recuerden que una mina, el tiempo máximo, o bueno, un periodo límite de vida de una mina es unos 30 a 50 años. Pasado de eso, ya la mina deja de ser fértil, por así decirlo. Ya no tiene grandes cantidades del metal que se le está extrayendo, del material que se le está extrayendo, y ya pasa y se la deja. Y bueno, si existe un plan minero concreto, sí va a tener un mejor cierre, pero por lo general siempre son minas que son abandonadas cuando es minería ilegal. Y todo esto va a repercutir porque si es en un lugar donde es algo turístico, este va a estar contaminando
el agua, por todo el drenaje ácido que se genera, por las diferentes maquinarias que utilizan dentro de la minería, el drenaje ácido, eh, la deforestación para la construcción de campamentos, vías, ¿verdad? Todo esto son repercusiones que se tienen al ambiente, pero que no las tendrían si se tiene un mejor control. Como les menciono, siempre va a tomarse muy en cuenta lo que es la parte económica dentro de la conservación de la naturaleza, siendo que es una prioridad para la economía mundial en vista de que los servicios ecosistémicos son la base de todas las economías. Sin embargo, sabiendo todo sobre la importancia socioeconómica que brinda la biodiversidad. Dentro de las políticas de desarrollo y de las políticas económicas globales y actuales, sus valores no se encuentran como tal reflejados. Siento que se ha demostrado que la conservación de la biodiversidad mejora lo que es el rendimiento y las acciones de muchas actividades económicas como tales. Como ya sabemos, el mejor método para la conservación es eliminar, en este caso, la actividad humana o lo más mínimo posible en ciertos casos, restringirla en su totalidad en las zonas consideradas de alta biodiversidad. Estas zonas poseen muchas especies de alta importancia por ser únicas y generalmente se encuentran en peligro de extinción o porque generan cierto nivel de servicio cultural a la sociedad. Bien, son muchos los lugares en los cuales dentro de nuestro planeta se considera como una alta biodiversidad. Hablemos de uno de ellos, el más común que nosotros podemos evidenciar, las selvas o los océanos. Si ustedes se acuerdan por allá en el 2020, 2019 creo que también fue, hubo un problema con un buque, con esto de los barcos chinos que venían y cazaban, bueno, pescaban a las especies, pero lo hacían muy cerca de las costas de Galápagos. Este es un punto de alta biodiversidad. Galápagos, solo Galápagos es de alta biodiversidad. Bien, ahora al pescar cerca de las costas de Galápagos, estos iban capturando a las especies, iban contaminando también con los barriles que arrojaban, la basura que ellos tenían, la iban arrojando. Todo esto iba dañando como tal esta parte de lo que es la naturaleza. Le iba dañando, la iba perjudicando y no la iba mejorando y no la iba mejorando como tal, pues, obviamente. Entonces, la medida más efectiva y probada es lograr la conservación, es administrar incentivos económicos y su objetivo es generar una conciencia que a través de ciertos esquemas de pagos ambientales, entre los cuales las comunidades que conservan estas zonas son las más beneficiadas como tal. Bien, esto es con respecto a la importancia económica. Ahora vámonos más adelante, que es la importancia ambiental. Bien, tanto como la importancia social, la importancia ambiental es fundamental. Estas tres van de la mano, la social, la económica y la ambiental. Pero yo diría que la ambiental es la más importante porque es en ella lo que se van a analizar todas las características, tanto biológicas, químicas, que va a tener un lugar o las características que deja de tener un lugar. Como se menciona en los anteriores puntos, existe una correlación entre la biodiversidad y los seres humanos. Nosotros la usamos en nuestra vida cotidiana para alimentos, la medicina, la construcción y un gran número de cosas. Sin embargo, nos proporciona otros servicios ambientales adicionales, como lo es la captura del CO2 del ambiente para producir aire puro. También controla la erosión de los suelos y produce la regulación hídrica y potencia del turismo a nivel mundial. Miren, aquí tenemos tres puntos que nos hacen hincapié de lo que ayuda a la biodiversidad, pero considero que hay dos que son de vital importancia para nosotros los seres vivos. Si aumenta la concentración del CO2, ya ustedes ya saben lo que es CO2, eso ya lo vimos, o también lo conocemos como el dióxido de carbono. Si aumenta esta concentración de dióxido de carbono, es más difícil, va a dañar la capa de ozono y bueno,
mm, creo que a todos nos gusta respirar. Entonces, un daño así de tal modo permitiría el paso de los rayos solares con mayor frecuencia, aumentaría el cáncer de piel y un sinnúmero de enfermedades que esto provocaría. También la biodiversidad controla la erosión de los suelos. Si ustedes se acuerdan, ya nosotros estuvimos viendo hace ya varias clases atrás acerca de la erosión y lo que provocaba. Si nosotros no tenemos suelos en los cuales cultivar, nuestra comida no va a poder ser, no se va a poder dar, no nos vamos a alimentar de la manera correcta y eso obviamente va a ocasionar un problema. Entonces estamos viendo que la biodiversidad nos ayuda tanto de manera terrestre como de manera aérea, o sea, en todo el planeta, tanto del control de la emanación de ciertos gases y también de la erosión. Es sencillo. Ustedes vayan al, ¿qué les digo? Al centro, vayan al centro y respiren. Y luego vayan a un parque, qué sé yo, vayan al forestal, bueno, vayan a Samanes, a un bosque y respiren. A pesar de encontrarse en la misma ciudad, el aire se lo va a sentir de manera diferente, porque todos estos árboles, toda esa fauna, su flora, va a controlar esta emanación de gases y los va a estar purificando. Recuerden que no por nada decimos que los árboles son los pulmones de nuestro planeta, que en sí, sí, es verdad, son los pulmones de nuestro planeta, pero hay, en este caso los árboles no dan el 100% de este oxígeno, sino que el principal, el que más ayuda al aporte de oxígeno, son las algas dentro de los mares. Eso sí podemos decir que son los pulmones del planeta. Ya, entonces como les decía, y también lo que es la potencia del turismo a nivel mundial. Recuerden que todo turismo para los países es bueno. Y si no hay turismo, obviamente los países no van a tener ese ingreso, que muchas veces los mayores ingresos de un país provienen del turismo, cuando son países pequeños y no tienen grandes industrias. El turismo es lo que les salvan a estos países de tener grandes pérdidas económicas. También la biodiversidad representa un recurso invaluable a nivel mundial y tiene un rol fundamental sobre el funcionamiento y la estabilidad de los servicios y también de los ecosistemas. Los servicios que nos proporcionan son innumerables. Sin embargo, los más relevantes son los que es el reciclaje de nutrientes dentro de las cuencas hidrográficas y por ende el ciclo del agua, la formación y la retención de los suelos. Tenemos a la resistencia, en este caso de plantas, frente a especies invasoras y plaguicidas que podrían estar afectándolas directa o indirectamente. La polinización de las plantas, la regularización de los ciclos climáticos, la retención del dióxido de carbono para de ese modo atenuar lo que es la contaminación. En el caso de los servicios de los ecosistemas, lo que importa es el número de especies presentes, así como establecer cuáles de ellas son más abundantes en qué ecosistema. A partir de una perspectiva ambiental y humana, la biodiversidad representa un capital, ya que constantemente lo estamos usando para nuestro beneficio y constituye un gran aparte para las culturas a nivel mundial y una fuerte de auxilio y para las generaciones venideras. Entonces recuerden, cada una bueno, la diversidad tiene mucha importancia, tanto importancia económica, social y ambiental, como estuvimos eh, revisando. Yo considero que la ambiental es una de las más importantes de ellas. Bien, ahora vamos a ver la contraparte, que en este caso serían las actividades humanas, o también varios libros, ustedes lo pueden encontrar como actividades antrópicas. La biodiversidad, como sabemos, es la más afectada por las modificaciones inducidas por las actividades humanas. Entre estas actividades, las principales causantes de efectos severos es el uso indiscriminado de los suelos, la alteración de los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza
la fragmentación y la destrucción de los hábitats silvestres y la introducción de especies no nativas en sitios de alto interés ambiental y la alteración de las condiciones climáticas. Como ustedes saben, siempre el ser humano se ha caracterizado por dañar al ecosistema. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro, que el ser humano se ha caracterizado en dañar para el beneficio propio. Muy probablemente hace unos 200, 300 años, donde ustedes estén sentados, donde yo estoy sentado, tuvo que haber sido selva esto de aquí o manglar, pero en este caso para ti sería manglar. Entonces, y obviamente ahora esto ha ido cambiando. Y ahorita, si ustedes están viendo, están construyendo planes habitacionales y esto obviamente va a repercutir en las especies que se encuentran dentro de un lugar determinado como tal. Todas estas actividades van cambiando, van afectando al paisaje. También cuando hay creaciones de represas, cuando tratan de desviar al río de sus cauces, hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, lo que es que el agua siempre va a buscar su origen natural. Y es por eso que vemos que muchas veces los mismos ríos buscan su origen. Bien, hablando en un sentido más amplio, la biodiversidad se trata de la manera adecuada. Si se la trata, resulta ser un recurso inagotable para el bienestar humano, mediante la variedad de servicios que esto ofrece y la capacidad, en este caso, de satisfacer lo que son las necesidades de los seres humanos. Sin embargo, los términos de funcionamiento ecológico y las funciones de los ecosistemas no han sido usadas de una manera conjunta como estas deberían haber sido tratados. Recuerden, dentro de los recursos naturales tenemos recursos renovables, potencialmente renovables y recursos no renovables. Dentro de los recursos renovables son aquellos recursos que se explotan a una velocidad más lenta que lo que se da, en este caso, su formación. Los recursos potencialmente renovables son aquellos recursos que son renovables siempre y cuando perdón, y explotación no sobrepase a la capacidad de la regeneración. Y los recursos, por último, los renovables, son aquellos recursos que se explotan a un ritmo superior a su formación, como es el caso del petróleo. El petróleo, como yo les menciono, es un recurso no renovable a escala humana, pero sí es un recurso renovable a escala planetaria, a escala universal. Recuerden que nosotros podemos decir que llevamos aquí en el planeta no más de 10.000 años, aproximadamente 10.000 años, ya como sociedad, pero nuestro planeta Tierra tiene 4.000 millones de años. Entonces es una ínfima parte de lo que nosotros tenemos. Y si hablamos ya como sociedad industrializada, podemos tomar desde la edad, mm, bueno, tenemos los últimos 2.000 años después de Cristo. Entonces, vemos que en tan poco tiempo hemos gastado grandes de los recursos naturales que tenemos, especialmente en los últimos 100 o 200 años, que se ha gastado una inmensa cantidad y que si bien de cierto modo llegan a ser renovables, no lo son a la escala en la que nosotros vivimos. Nuestra vida pasa demasiado rápido en lo que corresponde al universo entero. Es algo bastante anecdótico de mencionar, tomando en cuenta que nuestra especie nace, crece, reproduce y se muere de una manera tan rápida, en el cual la expectativa de vida son unos 60, 70 años aproximadamente, que puede ser más, puede ser menos, ya depende de las personas. Pero a nivel planetario, universal, eso no es nada, no es nada, prácticamente no es nada. Para nosotros, decir 1 año, 2 años es bastante. Para el universo, 1 año, 2 años no es nada porque
lleva mucho más tiempo de haberse formado. Inclusive el Sol también va a llegar, como les menciono, a un punto en el cual ya deje de hacer todas esas combustiones con el helio y va a comenzar a apagarse y a enfriarse y a expandirse hasta ya explotar y crearse una supernova. Entonces, como les menciono, todos estos recursos para nosotros deberían ser inagotables si los manejamos de una forma más responsable con el ambiente. Pero lastimosamente, ustedes saben que esto no es así. Momento. Ya, como les digo, ustedes saben que esto no es así, que no se lo controla de esa manera, sino que siempre se tiene una mala gestión eh, dentro de los recursos. Ya, y obviamente todo esto repercute en los recursos energéticos. Recursos renovables energéticos, tenemos la energía solar, nosotros no tenemos la capacidad para acabarnos con la energía del sol, la energía hidráulica, eólica, mareomotriz, geotérmica, vendrían a ser parte de los recursos renovables. Recursos energéticos potencialmente renovables, energía de la biomasa, biológicos, hídricos, y bien, los no renovables, que nosotros lo gastamos a una mayor cantidad de lo que se regeneran, como son los combustibles fósiles, minerales radioactivos, minerales metálicos, no metálicos, y también lo que son las rocas. Recuerden que la mayor parte de elementos que hay en nuestro planeta son gracias a meteoros, a choque de meteoritos, de asteroides que han chocado en nuestro planeta y han generado estos yacimientos para que se expandan por todo el planeta. No es que se han formado de manera natural. Para que se forme diversos elementos, tienen que ocurrir diversas anomalías dentro del universo para que se lleguen a formar. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ha sido todo por la clase del día de hoy. Ya les voy a tomar